bienvenidos a todos y todas nuevamente en la Secretaría de Graduados, en esta actividad que la Secretaría, dirige. Es un espacio del doctor Rubén Arena, que es su secretario, su titular, y que nos da el espacio. A mí ya me conoce Norma Cristóbal, que tenemos el espacio de la Comisión de Prevención del Lavado de Activos y otros delitos empresarios, y hoy nos visita en forma virtual la doctora María Eugenia Marano. María Eugenia es abogada, directora de supervisión de la Unidad de Información Financiera, por eso la invitamos, posgraduada en Derecho de la Empresa, diplomada en Criminalidad Económica, una temática muy interesante, en Género y Derecho de la Mujer también, y redactora de artículos e investigaciones en materia de beneficiarios finales, personas y otras estructuras jurídicas. A María Eugenia la conozco, por eso el trato amistoso, muchos años de intercambiar reuniones en diversos seminarios, congresos, y siempre se entabla una linda amistad. Y ahora obviamente en su rol de dirección, de supervisión que asumió en el 2020, en esta nueva etapa, con nuevas políticas públicas en el área de prevención de lavado, bajo la dirección del doctor Carlos Cruz, que también nos visitó en la ECOM. Así que te doy la bienvenida, María Eugenia. Muchas gracias por aceptar el convite. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias a vos, primero y principal, por esta invitación y por poner sobre la mesa estos temas que son tan importantes. Muy buenos días a todos y todas. Espero que les sea de utilidad esta conversación, esta charla sobre este tema tan importante, ¿no?, que hoy nos atraviesa, como es la identificación del beneficiario final. Bueno, la idea es casualmente poner un poco en el tapete, a raíz del dictado de la resolución 112 de la UIF del 2021, un tema que ya venimos hablando, ¿no? Tanto vos como yo en diversos temas, de pronto se ha puesto cuando han salido otras resoluciones de otros organismos que tienen esa finalidad de poner en evidencia quiénes son los beneficiarios finales. Y yo te pregunto, para aclararle a la audiencia, al que todavía está con ciertas dudas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de beneficiarios finales? ¿Cómo lo definís vos? Es la persona humana que finalmente se beneficia del producido de un negocio, de una actividad económica. A grandes rasgos y en palabras simples y concretas, es esa persona humana que se encuentra detrás de una persona y o estructura jurídica, detrás de una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, de cualquier tipo societario, esa persona humana. ¿Y por qué es tan valioso conocer quién se encuentra? Porque podrán decirnos, sí, son los accionistas, son los socios. No necesariamente. Porque justamente cuando hablamos de organizaciones criminales, suelen utilizar multiestructuras societarias formadas por muchísimas capas, cuya finalidad es dar opacidad y ocultar a quién es el verdadero dueño. ¿Quién es el que creó, el que pensó ese negocio o esa actividad ilícita que después, a través de estas personas jurídicas, utilizó para lavar dinero? Entonces, por eso es tan importante identificar a lo que llamamos al verdadero beneficiario final. Y lo que hace esta nueva norma de la UIF es ordenar, es armonizar la definición, porque si bien la figura ya existía en muchas resoluciones de la UIF, porque, como ustedes saben, la función principal de la Unidad de Información Financiera es velar y proteger al orden económico y financiero del país. Y para eso designa una serie de sujetos obligados, que están bien determinados en el artículo 20 de la Ley 25.246, sobre los cuales recaen una serie de obligaciones. Fundamentalmente deben contar con un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo acorde a cada una de las normas que se dictan para cada uno de los sujetos. Bien, la figura del beneficiario final existía en cada una de estas normas.
pero en algunas quedó desactualizada, en otras se modificó en el 2017 y quedó para los distintos sujetos obligaciones no muy claras y tampoco tenía claridad de qué manera debíamos identificarlo. Entonces, siguiendo las recomendaciones del GAFI, porque justamente esta figura tiene base en la recomendación 24 y 25, donde el Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo cuyas recomendaciones, si bien no son vinculantes de manera directa, no son una ley para nosotros, sí son recomendaciones a las que nosotros debemos adaptarnos, porque nuestro país es parte integrante de este organismo internacional, y porque es fundamental que nuestro país cuente con una evaluación de riesgos en materia de prevención de lavado buena. Para que al país le vaya bien, nuestra evaluación respecto a las vulnerabilidades en materia de prevención de lavado tiene que ser buena, y el GAFI nos suele y nos encontramos en medio de una próxima evaluación del GAFI. Que tendría que haber sido en el 2020, por la pandemia no la tuvimos. Seguramente el año próximo los vamos a tener acá, y es muy importante que nuestras normas se adecúen a estas recomendaciones, sin perjuicio de que es muy importante para nuestro país y para nuestro ordenamiento conocer quiénes son estos beneficiarios finales y también prevenir que las personas y estructuras jurídicas no sean mal usadas a los fines de dar opacidad a los verdaderos dueños, a los fines de tapar negocios ilícitos. Porque justamente la recomendación lo que dice es que los países deben adoptar medidas para prevenir el uso abusivo de las personas y o estructuras jurídicas, y que debe contar con información oportuna y precisa y actualizada de los beneficiarios finales que se encuentran detrás de ellos. A esto responde esta nueva norma, que también recepta lo que son las notas interpretativas al momento de aclarar y clarificar qué se entiende por control final, por ejemplo, o también al aclarar, que ahora vamos a ir a la definición propiamente, qué debemos hacer cuando nos encontramos frente a una estructura jurídica del tipo fideicomiso, por ejemplo, o unión transitoria de empresas, etcétera, etcétera. ¿Vos creés que, digamos, con otras, yo veo que, por ejemplo, la AFIP tiene hace muchos años una resolución que obliga a declarar por lo menos quiénes son los accionistas al final de cada ejercicio, ¿no? Es a título de información, y siempre yo digo que tenemos que tener en cuenta cuál es el fin último de cada organismo. La AFIP es un ente recaudatorio, entonces el derecho fiscal se aparta del derecho de fondo, incluso a veces en cómo evalúa algunas figuras jurídicas, porque el fin es recaudatorio. Entonces, bueno, mínimamente quiere saber si esos accionistas también declararon, etc. Pero es una forma también de colaborar con este tipo de situaciones. Ahí creo que, bueno, ya todo el mundo está acostumbrado, pero por ejemplo la IGJ sacó el año pasado una resolución volviendo al tapete de decir, bueno, incluso las asociaciones civiles y otros entes agrupados tienen que exteriorizarlo. Yo te quería preguntar, como el año pasado también hubo cierto ruido en relación a esa resolución, ¿qué repercusiones pensás que tuvo, o por la época quizás que se dictó, que fue justo ahora antes de las elecciones, por ahí no tuvo la repercusión que tenía, pero vos, ¿han tenido algún run, han tenido alguna queja? ¿Cómo han recibido? Hemos tenido, porque como toda norma nueva, suele ser un poco revolucionaria en algunas cosas, pero no hay que perder de vista algo que es fundamental. La obligación de recabar información sobre los beneficiarios finales, la obligación de identificarlos, ya sea frente a un banco, frente a un registro público, no importa de cuál sea que se trate, frente a cualquier registro público, inmueble, automotor, de personas jurídicas, de la CNB, de la Superseguridad, esta obligación ya estaba en cabeza de los sujetos obligados, a quienes hoy
les estamos exigiendo esta debida diligencia, con lo cual no es una novedad. Pero ¿qué pasa? La diferencia radica en que se trata de una sola norma, cosa que antes no teníamos, y que clarifica en un conjunto. Entonces cada uno lo va a ceñir a su actividad particular y va a decir, yo esto no lo puedo hacer. Pero ahí es cuando tenemos como que bajarle un poco la intensidad a la cuestión y buscar la forma y de qué manera y en qué oportunidad, de acuerdo a la actividad de que se trate, yo voy a poder pedir esta información. Eso fue más que nada lo que se generó. Después, conversando con los sectores con los que tuvimos oportunidad de acercarnos e intercambiar esas experiencias, pudieron ver que no era un imposible. Y muchos preguntan, pero si lo pide el banco, si lo pide el registro, ¿por qué lo tengo que pedir yo? Y esto es lo que tiene de particular esta norma, que se adecua también a lo que es nuestro sistema federal, que es distinto a otros países, y viene de la mano de lo que se está discutiendo en el GAFI, es si queremos solamente un registro centralizado o si pensamos en el registro de multifuentes o multienfoque. No son excluyentes, pero esta norma tiende a tener una visión de multienfoque o multifuente porque tiene en mira que las oportunidades en las que el sujeto va a los distintos sujetos obligados, valga la redundancia, la persona jurídica, son distintas oportunidades y momentos en los que se puede pedir la información. Y información que puede ir cambiando. Entonces, Sí. la única manera de tenerlo actualizado es que en cada oportunidad yo pueda conocer quién es el beneficiario final. Porque además esto lo que permite es hacer una verificación cruzada de los datos para saber en qué momento Juan Pérez fue beneficiario final de una entidad, en qué momento dejó de serlo y pasó a ser otra persona, o cruzar que me estén informando beneficiarios finales diferentes de una misma persona jurídica en iguales periodos de tiempo. Entonces esto permite hacer una verificación. Es un primer paso a un futuro quizás registro de segundo grado de beneficiarios finales, donde se pueda centralizar esta información que remitan los distintos sujetos obligados, por ejemplo. Pero fundamentalmente lo que viene a hacer esta norma es a traernos una nueva definición, a clarificar algunas cuestiones y a bajar este umbral cuya potestad la tiene la UIF como organismo de contralor. Y nos dice que beneficiario final va a ser toda persona humana, siempre esto es fundamental, siempre es una persona humana la que tenemos que llegar, que tenga como mínimo el 10% del capital social o de los derechos de voto de una persona y o estructura jurídica, o que por otros medios, y o que por otros medios ejerza el control final de la misma. Bueno, que no es una novedad, la ley de sociedades ya te hablaba de, en el caso de las controladas, distinto a la tenencia accionaria, y es viejo porque es de la década del 70, ya te hablaba de ejercer el control por otros medios, tengas el control societario, que no siempre digamos, va de la mano con tener la mayoría en acciones. No, entonces, lo que nosotros hicimos fue un análisis de riesgo, un análisis de la región, adecuamos nuestro umbral, un poco también a todo lo que es la región de Latinoamérica, que van a encontrar que muchos países tienen el 10 o el 15% sin perjuicio de que la base, el techo que fija el GAFI es del 25 y que muchos países de Europa tienen un 25. Se pudo advertir también que muchos utilizaban ese umbral para disminuir y atomizar sus porciones societarias por debajo de ese umbral para no estar frente a los ojos del Estado y no brindar esta información. Pero sin perjuicio de ello, para mí es fundamental quién tiene el control de la persona jurídica, porque finalmente quién va a tomar las decisiones del curso de esta persona jurídica o esta estructura jurídica. ¿Quién lo va a decidir? Y entonces en este segundo párrafo me dice que va a entender como control final al ejercido a través de una cadena de titularidad, o bien por otros medios, puede ser un acreedor que tenga realmente mucho peso respecto a esta persona jurídica,
o también cuando por circunstancias de hecho o derecho tenga la potestad de determinar la voluntad social del órgano de gobierno, es decir, las decisiones de la Asamblea de Accionistas, o bien del órgano de administración, y tenga la potestad para poder designar o remover a integrantes del directorio. Y como última ratio me dice que cuando yo identificarlo a través de estas dos posibilidades que me dan los párrafos anteriores, la figura del beneficiario final va a recaer en la máxima autoridad de esta persona pública y que eventualmente me va a tener que acreditar por qué no me supo decir quién era el beneficiario final conforme los lineamientos anteriores. Porque esto es importante, porque si no es como que, bueno, no busco quién es esta persona humana y pongo como responsable a la máxima autoridad. Entonces, queremos evitar también que se abuse de la figura del máximo administrador para seguir ocultándose del control que pueda hacer el Estado. Acá hay una realidad que no hay que perder de vista. Ser beneficiario final, ser persona expuesta políticamente, no es ningún delito, no tiene nada, no tiene un manto de negatividad que muchas veces se les puede dar. El manto de negatividad está dado sobre aquel que está justamente usando a las personas jurídicas para ocultarse de los ojos del Estado, de la justicia, del organismo tributario, de quien fuere, pero siempre pensando en que estamos en una investigación de lavado de dinero, en una investigación de narcotráfico, trata, en una investigación de también estos delitos precedentes que suelen dar paso al lavado de dinero a través de los cuales se usan estas personas jurídicas. Y esto nos permite seguir quién finalmente está detrás de todo esto y se está beneficiando del producido de toda esta actividad ilícita. Eso es lo que no tenemos que perder de vista. Con lo cual, cuando nos encontramos frente al cliente y le pedimos esta información, este cliente transparente que está ejerciendo el comercio a través de una persona jurídica sin ningún inconveniente, no tendría que haber mayores reparos en brindar la información de los verdaderos beneficiarios finales. Y por último, lo que agrega esta definición es que cuando se trate de un fideicomiso o estructura similar nacional o extranjera, se va a tener que identificar al beneficiario final de cada una de las partes del contrato. Porque muchas veces los fideicomisos, las uniones transitorias de empresas, también están formadas por personas jurídicas. Sí. Entonces, no solamente del fiduciario, sino que voy a necesitar la información del beneficiario final de cada una de estas personas jurídicas que integran el contrato. Y después, a lo largo de la norma, lo que me dice es qué información voy a necesitar de este beneficiario final. También me dice que sin importar el riesgo que yo le asigne al cliente, voy a tener que identificar al beneficiario final, porque justamente de eso se trata, de conocer quién es mi cliente. Y yo voy a poder evaluar los riesgos de ese cliente, conociéndolo y sabiendo quién se encuentra detrás. Claro. Esto no es un impedimento, porque esa había sido otra cuestión de que se perdía el enfoque basado en riesgo, y justamente es todo lo contrario. Para yo poder tener un enfoque basado en riesgo, poder evaluar los riesgos de mi negocio respecto a determinados clientes, yo tengo que conocer de quién se trata. Y recién ahí voy a poder saber... Voy a poder tener una buena evaluación del riesgo. Claro, claro. El riesgo bajo, medio o alto. Pero para eso necesito contar con la información. Sí, yo creo que lo que pasa en general en la mayoría de los sujetos obligados, vamos a ponerles normales, o sea que no están incorporados en actividades ilícitas, les resulta a veces sobreabundante, digamos, el control. Y yo siempre digo que si no, un Estado presente es un Estado que controla. Si el Estado no está presente controlando, ahí se ven las situaciones que se han visto, por ejemplo, con todas las SAS que han salido y han sido utilizados en forma espuria, más allá de que unas cuantas la han utilizado bien, pero tenemos una cantidad que no. Si no, fíjate lo que pasó con la banda Los Monos, ¿no? Y todo lo que se vio, que también estaban en distintos delitos y distintas acciones. Ahora, control,
hay una connotación negativa sobre la palabra control. Control, exacto. Podríamos llamarlo como quieran, pero en realidad la función, por ejemplo, de los registros es brindar protección a los terceros, para conocer, por ejemplo, con quién contratan. Y el control en realidad requiere de saber quiénes somos, con quiénes contratamos, quién es esta persona jurídica, y de eso se trata. No es un control para impedir, sino que es un control para funcionar mejor y para proteger también lo que son las tenencias del Estado, a través de los cuales funciona un Estado para poder brindar seguridad, salud pública, educación pública. Lo que pasa, vos no pensás que es un poco también en contraposición, o sea, lo que ha pasado, que de pronto hay quienes machacan sobre, palabra poco académica, pero es la verdad, sobre temáticas de libertad, malentendiendo que el Estado presente tiene que ejercer tutela, porque en realidad más que control está tutelando, como vos decís, para poder brindar otros servicios que tiene que brindar el Estado. Ahora, particularmente hay algunos sujetos, por ejemplo los que reciben donaciones, que yo del otro lado del mostrador a veces los tengo que serenar porque me dicen, pero encima que me donan, le estoy pidiendo todo esto, y por ahí se les complica pedirles. Yo siempre digo, bueno, uno tiene que serlo y parecerlo, como decían las abuelas, e intentar y ejercer todo lo posible a los efectos de dar y de cumplimentar la norma. Si no puedo cumplimentarla porque el sujeto es del exterior, me mandó o lo que fuera, bueno, como decís vos, aplicaré la persona física que tengo más cerca, que será el director, el presidente, digamos, para no perder esa situación. Yo creo que ahí siempre es mi idea, ¿no? O mi consejo, arbitrar todos los medios y luego, bueno, se le explicará eventualmente ante una supervisión de la Unidad de Información Financiera, se mostrará que uno ejerció toda la situación, pero no obtuvo, digamos, no pudo acceder a eso. Lo importante es haber hecho todo el control y tener una escala de procedimientos adecuada al tipo de sujeto. Y vos me decías que han recibido algunas repercusiones negativas, o sea, yo no he visto mucho. No, yo no he leído mucho como en otras normas, por eso te digo, no he leído mucho en este momento. Yo creo que es por lo que vos decís, claro. Ordenarlo. Es lógico que cada uno va a querer en lo específico terminar de entender cómo llevarlo a cabo. Por ejemplo, si era de acá hacia adelante o qué hago con los clientes que ya tengo. En principio hay que empezar a aplicarlo de acá hacia adelante. A mí me interesa, lo que a la UIC le interesa es que se cumpla con esta obligación, que ya estaba en muchos sujetos y no se cumplía. Partamos de una base fáctica. De acá en adelante, todo cliente nuevo, toda nueva operación, yo debo pedir esta información. En la hacia atrás hay que ir actualizando, y serán actualizando los trabajos, y cada sujeto va a poder ordenarlo, y llegado a cierto punto ya todos los legajos van a contar con esta información. Hay que ajustar los controles y el manual de procedimiento, digamos, de acá en adelante, punto, adecuarlo a algunas cosas, pues si lo venías aplicando, es ajustar algunas cosas, nada más. Ahora, el que no lo hacía, bueno, ahí tendrá problemas, pero bueno. La idea de la UIC es justamente que esto se cumpla, cumplir con el estándar, poder capacitar y concientizar en la materia, que es fundamental, porque para que, como vos bien decís, aquel que recibe una donación entienda el por qué debe pedir documentación de respaldo, entienda que muchas veces es vulnerable a que estas organizaciones laven dinero a través de ellos. Todavía nos queda mucho camino para recorrer de capacitación, de entendimiento de lo que se trata. Esto no tiene que ser una carga burocrática más,
sino que se tiene que pensar en lo que estamos previniendo, porque justamente la figura del beneficiario final, la identificación del beneficiario final, es un mecanismo de prevención. Yo conozco a mi cliente, yo pido información. Entonces, cuando un delincuente quiera venir a instalarse en nuestro país y sepa todos los requisitos que también tiene que cumplir, y quizás lo va a pensar dos veces. Sí, es disuasoria la norma. Es disuasoria, sin perjuicio de que también es muy valioso contar con esta información, porque si bien hay sujetos que hoy no son de riesgo, mañana pueden pasar a serlo, pueden quedar dentro de una investigación judicial y el juez puede pedir información de los beneficiarios finales y la tiene que tener al alcance, actualizada, y eso es lo que necesitamos. Hoy no contamos con registros, con información, hay que salir a buscarla y muchas veces cuesta mucho, sobre todo a la justicia, porque esto es, no solo para prevenir el delito, para conocer cuando yo investigo frente a una operación sospechosa, sino también cuando la operación ya se verificó que fue consumada y hay una investigación judicial detrás. Claro. Y se necesita ¿quién es el responsable de todo esto? Y eso es a lo que apunta esta figura. Con lo cual, y no tenemos que perder de vista tampoco que si bien nuestro sistema, lo que es la dirección propiamente de supervisión, se encarga de supervisar los sistemas preventivos de cada uno de los sujetos obligados, ¿no es cierto? Justamente, ¿por qué? Porque estos sujetos obligados son los primeros en tener una relación directa con la operación sospechosa. Claro, entonces, la claro. se nutre, sí o sí, del trabajo eficiente del sujeto obligado. Por eso es tan importante. Aparte, los delincuentes siempre están atrás de ver dónde hay algún cabito, algún agujero legal para poder introducirse, porque bueno, siempre están un paso adelante, entonces lo único que podés hacer es prevenir, ¿no? Al final ese viejo dicho, mejor prevenir que curar, acá se aplica, porque es más difícil después que tenés el ilícito cometido. Decime una cosa. Ah, perdón. ¿Cómo? No, que el delito de lavado de activos, financiación del es algo muy dinámico, va cambiando todo el tiempo y se van amoldando a lo nuevo y hay que seguirlo de atrás. Y como vos decías antes, no hay que estigmatizar las figuras, porque yo siempre digo, las sociedades por acciones simplificadas pueden haber abierto posibilidades para un montón de sujetos, que justamente todos esos sujetos no van a tener inconveniente en brindarnos información, pero por su característica tipificante, por su amplitud de objeto, choca fuertemente con principios básicos en materia de prevención de lavado de activos. Y de ahí la necesidad de que este tipo societario cuente con un control de legalidad. Y eso es lo que se propone, porque así como está dada la figura, justamente son sumamente tentadoras a los ojos de bandas como la de los monos, que automáticamente en 24 horas las crearon, lavaron fortuna y después desaparecieron y se Sí, terrible. Si hubiera un control de legalidad atrás, ciertos requisitos que hoy no tienen, por su amplitud, como digo, por sus características tipificantes, un poquito más regulado, más controlado por el Estado, ya está. Podemos acotar el margen y sería igual que una SRL que una SA, porque siempre lo que tienden a decir, sí, con una SA también se puede lavar, con una SRL, sí, es cierto. Es que a veces eso es lo que la pregunta del millón incluso me la hacen colegas. La vez pasada una colega en una charla me decía, yo le pregunté a un montón, no me han podido evidenciar o mostrar que una fundación se puede lavar a través de una fundación. Y yo la miré y digo, pero perdóname, sí, digo, hay un montón de casos. Bueno, quedé en mandarle documentación, porque según ella no le habían podido a nadie, y estaba en contra de cualquier tipo y era por las resoluciones de la IGJ, ni siquiera por las de la UIF. No quiero escuchar qué dirá ahora sobre estas, pero me llamó la atención pensar que por ser una persona
jurídica sin fines de lucro no podía estar involucrada y hay muchos, ojo, acá fue toda una deconstrucción. A mí me tocó, que estoy en esto hace muchos años, hablar con gente que de pronto es una escuela como asociación civil, y te ponen la manito y te dicen, ay, pero nosotros no somos narcotraficantes, porque asocian enseguida el narco con el lavado y no otros delitos. Y entonces, bueno, vos te deconstruís cuando les explicás, pero le tenés que explicar con palabras llanas el tema, no explicar, y entonces lo van entendiendo. O sea, yo creo que, digamos, es fácil de entender. Ahora, yo quería ir a algo que mencionaste antes, que tiene que ver con el registro único y la posibilidad de ir previendo multiplicidad de registros. Es decir, porque yo he asistido a algunas charlas a nivel internacional, sobre beneficiarios finales y registros unificados, y he escuchado gente de Canadá, de Bélgica, que tienen la misma problemática que nosotros, y uno podría decir, no puede ser que Canadá, y no, porque también son estaduales, ¿no? Entonces de pronto el problema de llegar a como nosotros llegaríamos a Jujuy, decir, bueno, tengo la información desde, o sea, se está pensando en no en un registro único. Por ahora, nosotros, y también lo incorpora la norma, es poner en cabeza de los sujetos obligados del inciso 6 y 15, que son justamente los registros públicos, son organismos del Estado, la obligatoriedad de llevar un listado digital de los beneficiarios finales de todas las personas y estructuras jurídicas que se encuentren bajo su órbita de competencia. Este es un primer paso, que cada registro lleve su registro, para decirlo de alguna manera. Digitalizado porque es la única manera de procesar los datos y de, por ejemplo, plantear un sistema de alertas si una persona resulta ser beneficiaria final, no sé, de 30 personas jurídicas. Eso me va a generar una alerta, por ejemplo. Pero esto lo que me va a permitir el día de mañana es que todos estos registros puedan enviar información a un registro centralizado. Y los registros centralizados siempre tienen, o en la mayoría de los casos, la finalidad también de generar políticas públicas, de conocer el estado de determinadas situaciones, de pensar en un sistema nacional de alerta, porque una sociedad puede estar constituyéndose en una provincia y en otra, y esa información no se cruza. Y nosotros necesitamos conocer qué es también lo que nos pasa y por qué la necesidad de contar con un registro nacional de sociedades que funcione y que se nutra de información de todas las provincias, y nos encontramos con estas mismas barreras. Tenemos barreras del tipo educativo, porque tenemos que entender qué es, por qué, para qué, de barreras de tipo tecnológico, y eso tiene que ver con los recursos que cada provincia asigne a poder contar con tecnología robusta y suficiente para procesar la información, para remitir la información, para generar una alerta. Digamos, todas cuestiones que aún nos quedan por resolver, por eso creo que esto es un puntapié inicial para poder proyectar que esto funcione realmente. Y todo esto, por supuesto, va a colaborar a tener un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo robusto, eficiente y eficaz, que pueda detectar operaciones sospechosas y cuando pase a la justicia pueda resolver de manera más rápida. Porque ese es otro gran tema. Cuando viene el Grupo de Acción Financiera Internacional, hace una evaluación de dos tipos. Uno de carácter técnico y otro de carácter de efectividad. Lo técnico, yo puedo tener un montón de normas perfectas, impecables, que me cumplan con el estándar, que cada sujeto obligado la tenga. Y la efectividad es que esa información me sirva para algo. Claro. Entonces, va a ir a la justicia, va a ir a ver cuántas causas tengo por lavado y por sus delitos precedentes. Me va a preguntar, muy bien, qué linda norma, muy bien, habrá abierto causas. ¿Cuántas condenas tengo? Claro, Y ahí no tengo ninguna, o tengo una o dos. Claro. No tengo la información porque no tengo esto. Entonces, este trabajo es conjunto.
El GAFI no evalúa a organismos, no evalúa a la UIF, no evalúa a norma contadora, sujeto obligado, no evalúa a gobiernos, Claro, evalúa a la República Argentina. Y cómo la República Argentina está parada frente al mundo en cuanto a confianza, en cuanto a un sistema seguro, respecto de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Por eso es tan importante contar con esto, porque es importante mostrar en lo técnico y en lo efectivo están de que la mano. no somos una guardia fiscal. Claro, claro, ese es el tema, ese es el tema. Y a pesar de todo, se han encontrado algunas offshore radicadas en algunas provincias que lo permiten, formando sociedades después que permitieron hace un par de años o 3 radicarse en la ciudad de Buenos Aires. Entonces tenés que ir rastreando, mirá para rastrear el beneficiario final ahí, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando fuertemente con los registros de personas jurídicas y de la propiedad inmueble, haciendo un trabajo conjunto, acompañarlos, porque muchas veces también les resulta complejo, en armar sus sistemas preventivos, porque es un primer escalón muy importante que tenemos que cumplir para bien y para hacer que esto funcione. Entonces, la UIF está trabajando muy de cerca porque muchas veces nos miran, como el otro día me lo dijeron, como un cuco, y vamos a ir que nuestra intención es sancionar, no, estamos muy lejos de eso. Piensan que vayan a llegar como el FBI con un montón digamos, de helicópteros y no es así, vienen para poder colaborar. Por supuesto, contamos con este control de policía que nos permite a los sujetos obligados y cuando advertimos muchas irregularidades, por supuesto que estamos facultados para sancionar. Claro, claro. Una duda. Pero cuando van al interior, a los distintos registros, van con un carácter de colaboración para poder colaborar y ayudarlos. Claro, es un ida y vuelta, ¿no? Porque lo que acomodás te ayuda también a fiscalizar. Y decime una cosa, ¿cómo estamos con el tema de bajar a que todos los sujetos, no solamente los que están en las 3 áreas que primero se analizan, que sería entidades financieras, sociedades de bolsa y seguros, bajar todo el tema de trabajar con riesgos, con enfoque basado en riesgos, aunque algunos ya trabajamos con los distintos sujetos para ir ayudando, pero digamos, ¿cómo estamos adelantados en bajar normativa de ese tipo? Estamos trabajando mucho nosotros en eso porque la normativa ha quedado retrasada respecto de lo que es el enfoque basado en riesgos, que es necesario y de aplicación a todos los sujetos obligados. Seguramente no va a ser lo mismo lo que uno se le exija a una entidad financiera que lo que se le exija a un despachante de aduana o a otro tipo de actividad. Sí, a una joyería o a... No es igual, pero porque los volúmenes no son iguales, porque tipos de actividades no son iguales y las operaciones no son iguales. Por eso es tan importante conocer, nosotros tratamos de meternos en cada actividad en particular, y en el caso de por ejemplo, en el proceso de creación de una persona jurídica, el conocer los distintos tipos societarios y los procesos y qué sujetos obligados intervienen y de qué manera intervienen, nos va a permitir poder identificar en qué oportunidad y de qué manera yo debo pedir la información del beneficiario final, por ejemplo. Y con el resto va a ser exactamente igual. Hay que analizar cómo funciona esa actividad y en qué oportunidad y en qué momento y frente a qué situaciones hacer este análisis de riesgo, partiendo de una base de contar con información completa, precisa de nuestros clientes y en miras a qué tipo de operación se va a realizar. Recién ahí, con todo eso, yo voy a poder hacer mi evaluación de riesgo y eso debe ser transversal a todos los sujetos obligados, porque de eso se trata. Fundamentalmente, uno evalúa los riesgos para administrar sus recursos y saber dónde poner
mayor el foco. ¿Dónde poner la alerta? ¿Cómo diagramar mi sistema de alertas? Entonces, no va a ser nunca igual a todos los sujetos obligados, porque cada uno tiene su especificidad. Claro. Y eso es lo que tenemos que conocer. Exacto, los profesionales que asisten a los sujetos obligados es lo que más tienen que conocer. No podemos acá hacer un copy-paste de Sí, modelos de manual. Eso lo reitero en todas las capacitaciones que doy, incluso a colegas, porque digo, no es lo mismo, aunque sean del mismo tipo societario, no es lo mismo, porque son entidades vivas, ¿no? Una puede tener 1000 empleados, otra tiene 10, otra es con fines de lucro, sin fines de lucro, y son distintas. No puedo, como decís vos, tener una plantilla, decir, bueno, a todas las SRL le aplico esto, a las joyerías le aplico esto. No, porque no es lo mismo una de la calle Libertad, que ni quiero saber si están cumpliendo la norma, o una gran importadora de alhajas conocida en todo el mundo. Es decir, son sujetos totalmente diferentes, pero creo que igual tendrán que tener una normativa específica a futuro general, ¿no? Bueno, y para ir terminando, ¿cómo ves la gestión en el próximo tiempo, en el desarrollo digamos, de lo que es prevención de lavado de activos de acá a un año? ¿Cómo se ven posicionados? ¿Cómo pensás que van a evolucionar? ¿Y qué les dirías a los sujetos obligados, ¿no? Y a nosotros los profesionales que estamos en contacto con ellos. Venimos trabajando muchísimo en estos. Bueno, en mi caso estoy hace un año, pero sé que la gestión viene trabajando muy fuerte desde el año anterior también. Hay mucho por hacer, tenemos mucho por hacer, por redefinir, por actualizar. Estamos en camino a eso, ya hemos realizado muchas acciones en pos de eso y se viene mucho más. La nueva gestión que siga de acá los próximos 2 años va a continuar con esta línea de trabajo en esto que venimos proyectando respecto de la actualización de las normas, respecto a acompañar estos procesos con los sujetos obligados y fundamentalmente a que nos vaya bien a la República Argentina, porque eso va a ser beneficioso para todos y todas, esto es fundamental. Yo siempre digo que el delito de lavado de activos es un delito silencioso, un delito silente, como siempre nos dice el doctor Cruz, ese que no se ve, ese que lo llevan a cabo personas de mucho poder económico, yo siempre digo, bien perfumadas, bien vestidas, de camisita blanca, son muy difíciles de identificar. Y a veces no se suele transversalizarlo con los que más sufren, porque el delito precedente del lavado puede ser el delito de trata, puede ser el narcotráfico, contrabando, son delitos que pornografía infantil, o sea, y trata de menores, realmente delitos muy terribles, muy terribles. A veces cuando pensamos en el porqué, cuando tengo que hacer una declaración jurada, tengo que pensar que esto tiene un fin social también, y es proteger a la sociedad de este tipo de organizaciones. Agregando que todo el dinero que se lava, que se fuga, es todo dinero que pierden los estados en invertir en políticas públicas para mejorar la calidad de vida de todos y todas, para disminuir el hambre que hoy estamos viviendo en nuestro país. Esta es una porción, este es un pedacito, este es un lugar desde el que podemos hacer algo para que eso también se modifique. Eso acompañado de un montón, por supuesto, cada uno le tocará desde su lugar. Pero yo siempre insto a los profesionales a entender y a conocer y a trabajar con responsabilidad y compromiso en esta materia, que es fundamental para poder proteger el sistema económico y financiero de nuestro país, que eso redunda en un beneficio para todo el país. Para todo. Bueno, yo pienso lo mismo, ¿no? Cuando me empecé a dedicar a esto, creo que yo siempre digo que me siento como que estoy dando un granito de arena dentro de mi profesión para colaborar con lo que vos decís, ¿no? Contra
todos los delitos precedentes y todo lo que desparraman, porque también el narcotráfico desparrama adicción en gente que no puede decir, no, adicción no puedo decir, o sea, gente no es adicto el que quiere, sino el que desgraciadamente tiene alguna problemática, y todos los delitos que mencionaste vos que son de una crueldad inusitada, y el dinero que se fuga, que va a otros destinos y que no son utilizados para educación, para justicia y para derechos sociales, ¿no? Pero bueno. Bueno, ha sido un placer tenerte, charlar un poco de estos temas así de una forma descontracturada. Espero que los y las que nos están viendo les haya llevado un poquito de tranquilidad en la aplicación de la norma y también de esclarecer algunos puntos. Bueno, te vamos a seguir convocando para futuras actualizaciones y charlas del tema, así que bueno, te agradezco nuevamente, infinitamente tu acercamiento, te doy las gracias nuevamente, y a todos y a todas muchísimas gracias por estar, y nos volvemos a ver prontamente en la Secretaría de Graduados de la UBA.